Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al integrante de la fórmula presidencial del Frente Amplio, licenciado Raúl Sendic. Raúl, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Licenciado, porque a veces también queda el título, pero no se sabe muy bien exactamente de qué. Es en genética humana, Sí, en una licenciatura desarrollada en Cuba, ¿es correcto? sí, pues yo estudié medicina y Claro. paralelamente, después que había empezado la carrera de medicina, me di cuenta que lo que más me gustaba en realidad era la genética. Hice la licenciatura, que es una especie de una carrera corta de docencia y de investigación, y estuve trabajando fundamentalmente en investigaciones. Después en Uruguay nunca pude trabajar porque cuando volví traté de terminar la carrera de medicina, me fui enganchando en la actividad política Y lo y dejó después como lo abandoné. rezagado. O sea, pero en relación a la genética estuve trabajando un tiempo en investigación relacionada a las deficiencias mentales, digamos, que están vinculadas al apareamiento de los cromosomas sexuales, que son algunas patologías raras, digamos, pero que ocurren. Y bueno, incluso en aquel momento se publicaron algunos estudios de las investigaciones que hicimos, algunos de los informes sobre las investigaciones que hacíamos. Bueno, de hecho se ha transformado también en un asunto de campaña saber qué respaldo necesario necesita la investigación a nivel de la academia en nuestro país. Hay como un rezago también, más allá de algún avance que hubo durante este periodo. Hablando de genética, en su ADN político, ¿qué encuentra? Porque vino de aquel hombre radical del 26 de marzo a una persona más moderada. Hoy, ¿qué indica esa genética? Bueno, yo he ido tratando de ser coherente conmigo mismo, digamos, en primer lugar porque eh, genéticamente soy frente amplista, digamos. Esa es la primera definición. Definición. Cuando el Frente Amplio ganó el gobierno, en el año 2005 lo ganó, en el año 2004 en las elecciones lo ganó con un margen bastante apretado, digamos. En aquel momento, en el que yo estaba en el 26 de marzo tomó después una distancia importante con el gobierno que yo no compartí, no estuve de acuerdo, que fue el motivo de mi Claro. separación. Porque nunca me imaginé, digamos, siendo frente amplista como era y como soy, que que el día que llegáramos al gobierno yo me iba a parar en la vereda de enfrente a tirar Apedrear el piedras rancho. al rancho de que estaban tratando de construir mis compañeros, digamos. Así que me sumé con mucha fuerza a la construcción del nuevo gobierno y a la gestión del gobierno, en aquel momento en ANCAP. Después fui ministro de Industria y Energía. La experiencia de ANCAP fue muy positiva en el sentido de que ANCAP es una empresa que tiene vínculos con una enorme cantidad de sindicatos, con una enorme cantidad de empresas a nivel nacional, y también tiene vínculos a nivel internacional muy fuertes, que aportan una visión del mundo, digamos, también muy global, digamos, y muy moderna, digamos, Bueno, por las necesidades que hay de desarrollar proyectos, de claro. vincularse con el mundo. Bueno, usted dijo acá mismo en su momento que había sentido mucho dolor por ese desmembramiento, por ese desprendimiento, y que además sostenía que seguía con aquellos paradigmas ideológicos como el antiimperialismo. Uno se pregunta en qué medida también a veces estar en la presidencia de ANCAP con grandes potencias no iba en contra de ese espíritu político, de esa ideología, digamos. Desde ANCAP nosotros, uno de los procesos más importantes que hicimos fue justamente el inicio de la exploración petrolera en el Uruguay. La exploración petrolera trajo al Uruguay a las empresas más importantes del mundo. Hoy tenemos el privilegio, digamos, como nación, como país y como economía, de que las 8, 9 empresas, 10 empresas más importantes del mundo en exploración petrolera están trabajando en el Uruguay. De ellas, 2 o 3 británicas, digamos. Así que hay que ser también muy pragmático cuando uno tiene que desarrollar ese tipo de proyectos y de inversiones, digamos, donde uno, en realidad de lo que se trata es cómo defiende en un proceso como ese los intereses nacionales, digamos, cómo trae inversión que el Uruguay solo no puede hacer y inicia procesos que el Uruguay no estaba en condiciones de hacer solo, Claro. pero a su vez
establece los contratos que garanticen la soberanía nacional y que garanticen los intereses, la defensa de los intereses del país. Bueno, algo así como, más allá de que es un término de relaciones internacionales o de relaciones exteriores, la realpolitik hay que aplicar muchas veces en esos cargos. Realpolitik. Raúl, dígame, cuando venía acá como presidente de ANCAP no podía hablar de política. Ahora que puede hablar de política, vamos a remitirnos. Sí, seguramente vamos a hablar bastante de ANCAP. Primera observación. ¿Por qué no se vota una comisión investigadora a propósito de este déficit de 169 millones de dólares? Mire, yo estuve leyendo el planteo que hizo Ope Pasquet. Y el planteo que hace Ope Pasquet se contesta con 3 informes, digamos. No me acuerdo si son 12 o 15 preguntas. Cuando él propone la investigadora, y en esas preguntas hay varias preguntas que están relacionadas al balance que se aprobó. Hay preguntas que están relacionadas a los contratos entre ANCAP y ALUR, que son todos contratos que la empresa puede perfectamente remitirle al Parlamento. Y son contratos y quieren conocer cómo se compone la paramétrica de los combustibles. La verdad que no, yo desde mi punto de vista yo fui legislador, esto lo puedo decir porque fui legislador, porque si no hubiera estado en el Poder Legislativo no podría hablar de esto sin conocimiento, digamos, pero como estuve ahí, incluso integré una investigadora, yo integré la investigadora del sistema financiero cuando se cayeron todos los bancos, en realidad no se justifica desde mi punto de vista, y así lo consideraron mis compañeros del Frente Amplio, la constitución de una comisión investigadora para algo que son documentos que están a disposición de los legisladores y que ANCAP perfectamente se los puede remitir, y porque no hay nada para investigar. Y no es un gesto, claro, no es un gesto político valioso el permitir la conformación de una investigadora para que arroje aún más transparencia en todo caso. ¿Y no le parece que es habilitar, digamos, durante unos meses una especie de circo político, digamos, porque en realidad el objetivo es eso, si lo que quieren saber son quieren conocer 3 documentos, el balance, la paramétrica y los contratos que tiene la empresa con ALUR, no se necesita constituir una investigadora para eso, y así lo consideraron los legisladores, pero lo mejor sería preguntárselo Claro, de hecho va a estar Daniel Martínez seguramente en breve acá, pero muchas veces va en esa línea el razonamiento del ciudadano común y corriente. ¿Qué se pretende ocultar? ¿Por qué no se integra una investigadora? ¿Por qué no se habilita? También podría ser, primero no hay nada para ocultar, los documentos son públicos, incluso usted mismo si los quiere conocer, a través de la ley de acceso a la información, lo puede solicitar y ANCAP se los va a entregar, porque así ha ocurrido en los últimos tiempos, porque justamente el Frente Amplio habilitó una ley para poder acceder a eso, para que la gente común y corriente pueda acceder a esa ¿Usted documentación. considera que esto puede transformarse en un circo? Yo creo que tiene el objetivo de generar, digamos, un espacio con una investigadora, entre comillas, durante unos meses estar tirando políticamente, digamos. Pero supongo que así lo consideraron también los legisladores, y estaría bueno que sí, pudieran lo vamos a conversar acá. Usted mismo acá lo dijo, se debía a este déficit a un ajuste cambiario, básicamente, ¿no? Un ajuste por inflación, la diferencia cambiaria. El señor vicepresidente de la República, Danilo Astori, en su momento dijo, bueno, merece ser analizado este asunto del déficit de ANCAP y no puede ser explicado solo por la suba del dólar, como argumentó Sendik. El déficit fundamentalmente lo voy a tratar de explicar con toda claridad. Bien. ANCAP tuvo un proceso de inversión durante estos 6 últimos años, 6 o 7 años en este periodo en que estuve al frente de la empresa. ANCAP construyó 10 plantas industriales, 10. La planta desulfurizadora con una inversión multimillonaria, la planta de cal dos plantas de cal en el departamento de 33 que no existían y que ahora están exportando cal a Brasil,
la remodelación de las dos plantas de cemento, la de Minas y la de Paysandú, la planta de etanol en Bella Unión, la planta de etanol en Paysandú, la planta de biodiesel en Paso de la Arena, la planta de biodiesel en Capurro y la planta regasificadora que está en construcción. Son 10 plantas industriales. Jamás la empresa había tenido un plan de inversión tan ambicioso en tan poco tiempo. Esto triplicó el activo de la empresa a lo largo de estos años. Este proceso de inversión quizás se podía haber hecho en un plazo de 15 años, digamos. El problema es, porque fueron muchas inversiones en un plazo muy corto. El problema es que la empresa venía de 30 años sin inversiones. Nosotros, si no hacíamos la planta desulfurizadora, el Uruguay iba a tener que importar gasoil. Si no hacíamos la remodelación de las plantas de cemento, ANCAP se tenía que desprender del negocio del cemento y venderlo. Entonces, si no hacíamos las plantas de biocombustibles, no podíamos cumplir con la ley, porque la ley, los legisladores fueron los que obligaron a que hubiera biocombustible con materia prima nacional y ANCAP tenía que cumplir con la ley. O sea que se necesitaba desplegar un plan de inversiones muy ambicioso. Como un shock de inversión en breve plazo. En un plazo muy corto, que a su vez dejaron expuesta a la empresa esas inversiones a una variación tan importante del dólar como la que ocurrió en el año 2013. Bueno. Eso le ocurrió a cualquiera que, por ejemplo, si alguien está comprando una casa en dólares, pagando una cuota, es muy probable que si hace un pase de raya el 31 de diciembre del año 2013, tú mismo, si estás comprando una casa en dólares y en el 2013 al diciembre pasaste la raya, posiblemente te darás cuenta que estabas debiendo mucho más de lo que pensabas. ¿Por qué? Por la variación que tuvo el dólar. Pero eso no te afectó en tus finanzas, no te afectó en la operación diaria, no hizo que en enero no pudieras comprar las cosas que necesitabas, porque la situación económica y financiera de la empresa está sólida. Está sólida. Bien, Raúl, en una sesión del 18 de junio, en la Comisión de Industria, se citaron algunos datos. Allí estaba el ministro de Industria y además el directorio de ANCAP. Pero era cierto que íbamos a hablar de ANCAP. Yo pensé que íbamos a hablar de política. Sí, no, porque además es un tema que ha trascendido ahora más que nunca. Sí. Toda la mañana hablando se dio al revés, pero me parece importante porque además es evidente que se le juzgará por lo que es también esta acción, ¿no? O esta gestión en ANCAP en un año electoral. Porque también está aquella consideración que dice, bueno, si hubo una gestión que de pronto despierta algunas... Yo no tengo problema en hablar de ANCAP. Pero ¿y cómo va a administrar el país? Pero como soy candidato a la vicepresidencia... Bueno, pero si le parece cerramos con esto, porque además me parece que la gente está... Con toda libertad. Con toda libertad. Y la gente está valorando mucho lo que usted hizo antes para saber con qué criterio va a administrar luego el país. Se decía allí esto que se denomina el ratio de endeudamiento, que había pasado, por ejemplo, en el 2005, de algo así como 0,40% al 0,72%. Y decía Pablo Dodala en aquel momento, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos el 70% de lo que tenemos. No sé cuánto más vale ANCAP, el conjunto de su pasivo equivale al 70% de su patrimonio, habla de las inversiones, dice, francamente pongo en tela de juicio la afirmación de que las inversiones valen por sí mismas, de que tenemos más equipamiento. Y menciona, por ejemplo, una pérdida patrimonial de 300 millones de dólares. Una pérdida patrimonial. No, ANCAP lo que tuvo fue un incremento patrimonial a lo largo de estos años, es lo que acabo de mencionar. Y la verdad es que el diputado Dala, fue director de ANCAP en uno de los peores momentos de la historia de ANCAP, cuando ANCAP tenía un agujero negro en las estaciones de servicio en Buenos Aires. Ahí se perdieron 250 millones de dólares, por lo menos, porque todavía se están pagando deudas de aquella época en ANCAP, con negocios poco transparentes que se hicieron y acuerdos poco transparentes incluso con estacioneros. Hay deudas y juicios que estacioneros en la Argentina le están haciendo a ANCAP todavía, de aquella época en que el directorio que integraba Abdala hizo aquella famosa incursión en la Argentina para comprar una red de estaciones de servicio y fue un verdadero desastre, digamos, como negocio, que después
la terminamos tratando de sacárnosla de arriba y la vendimos por $1. No tendría credenciales para estos cuestionamientos, dice usted, por aquello Lo que que hizo. pasa es que, no, cuestionar puede cuestionar todo lo que quiera. Lo que pasa es que en realidad para cuestionar hay que cuestionar con la verdad. Y ANCAP yo estoy absolutamente satisfecho de la gestión que hemos hecho, y no lo digo por mí, porque la gestión yo la encabecé, pero ANCAP tiene un equipo de gente tremendamente valiosa que es la que ha permitido desplegar este conjunto de inversiones, y que esta empresa, el otro día usted vio que tuvimos trancados, digo tuvimos porque a veces me siento todavía con la camiseta Todavía puesta. con esa pertenencia, sí, los camiones que venían a hacer la prospección. Sí, un convoy de camiones que vienen a hacer sísmica al Uruguay, y eso hace unos años atrás era impensable. Digamos, nadie estaba pensando que en el Uruguay íbamos a estar haciendo exploración petrolera en tierra firme y costa afuera, como lo estamos haciendo ahora, y fue gracias a ese potencial que tiene la empresa. Bien, Raúl, y dígame, para cerrar este capítulo, ¿cómo se le responde a aquella persona, aquel ciudadano común que diga, pero cómo? ¿Es monopólica ANCAP en la venta de, bueno, de hecho en la refinería, pero también en la venta de combustibles? ¿Cómo puede dar pérdidas a una empresa monopólica? Porque la empresa no dio pérdidas. La empresa tuvo un ajuste por el tipo de cambio a fin de año que hizo que los números positivos pasaran a estar en rojo. Pero Bueno. la empresa en sí no es una empresa que dé pérdida. Y está vendiendo. Y también hay que tener en cuenta, porque a veces dice, sí, tenemos el precio del combustible. No hay debilidad patrimonial. Y no, al revés. Hubo un Usted incremento patrimonial, se triplicó prácticamente el patrimonio de la empresa. Volviendo al ejemplo de la casa, es como que usted hubiera hecho construcciones para revalorizarla, digamos. Claro, y además hay un activo enorme. La empresa está llena de fierros ahora, está llena de tecnología, llena de nuevas plantas, de nuevas industrias, y ahí y son inversiones. Alguna vez discutimos de lo que era gasto y lo que era inversión. Estos son inversiones. Estos son inversiones. Aquí, y además hay una cosa que le quiero decir. Estuve 9 años al frente de la empresa. La empresa factura 4.000 millones de dólares por año, 13 millones de dólares por día, y tengo la satisfacción de que no hay una sola persona que pueda cuestionar la honestidad con la que conducimos esa empresa. Bien, habla de amiguismo Pedro Bordaberry. Dijo ayer en una recorrida por el norte que en Alur, por ejemplo, había claramente amiguismo, que era innecesario comprar un avión, que para eso estaban las carreteras, para transitarlas también como él, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que nosotros consideramos en aquel momento que era necesario comprar el avión para los desplazamientos. Es una avioneta, no es un avión. ¿Se está usando frecuentemente? Se está usando. La avioneta costó 200 y pico de mil dólares. Costó menos que algunos de los semirremolques. Compramos 5 o 6 semirremolques en Bellamión, de esos más duros para poder ingresar a los establecimientos cañeros, y gastábamos, y eso sí cuesta. ¿Y esa acusación de amiguismo, por ejemplo? No sé a qué se refiere. Alur es deficitaria de cualquier manera. No, Alur hace 3 años que está dando balances positivos. ¿Con el subsidio incluido? No tiene subsidio Alur. Alur vende combustible, vende azúcar, vende alimento animal. ¿Pero tiene ese colchón estatal, digamos, Raúl? No tiene. No tiene subsidio. No tiene subsidio. No tiene subsidio. De Alur vende, Alura, de toda su producción, el 45% de lo que produce se lo vende a ANCAP, y el 55% lo vende en el mercado, y compite con otras empresas en el mercado. Lo voy a seguir confrontando con su pasado, ya no de ANCAP, sino en todo caso... no hay problema. No hay problema. No, pero vamos a algunas cuestiones que usted mismo acá lo dijo, y tenía que ver con el tema de los nombres y de los apellidos. Ahora está confrontando con alguien sin nombre y otro sin apellido. Después me explica eso. Pero vayamos a lo que usted opinaba de Pedro Bordaberry. A mí personalmente me gusta mirar mucho para adelante, y lo digo por los dos lados. Yo no lo acuso, no le pregunto a Bordaberry por el padre, porque yo creo que Bordaberry es una persona que es un gran actor político de hoy, un tipo que tiene un peso muy fuerte en la política de hoy, y que tiene una proyección política hacia adelante, y yo no le pregunto por el padre, ni pienso que eso sea algo que se tenga que utilizar en la campaña electoral, y porque tenemos mucho más futuro que pasado. Tenemos muchas más cosas para construir que las que tenemos que revisar, digamos. Con ese ánimo prospectivo creó esa institución, por ejemplo, ¿no? Uruguay 2030. Uruguay 2030. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Se fue a la zanja con esto de los apellidos y los nombres o no? No, porque, mire,
Yo eso que dije ahí lo sigo reafirmando. O sea, imagínense que si quisiéramos hablar del pasado y de los nombres y de los apellidos, habría hasta libros para escribir. Pero bueno, no vamos a ingresar en ese tema. Porque sigo pensando lo que planteé, lo que dije ese día aquí, que tanto Bordaberry como Luis Lacalle tienen más futuro que pasado. Y ojalá que sea así. Creo que de todas maneras, lo que dio trascendencia al tema de los apellidos fue que yo estaba haciendo una referencia a un tema que es muy importante, que tiene que ver con el proceso de infantilización de la pobreza que vivió el Uruguay a principios de este siglo. O sea, en el año 2002, en el año 2003 y en el año 2004, incluso cuando nosotros llegamos al gobierno, el 60% de los niños del país, menores de 6 años, el 60% estaba bajo la línea de pobreza. O sea, estaba hablando de esto porque yo hago este análisis en relación a esta ley de baja de edad de imputabilidad para los jóvenes. Hago este análisis. Si estos chiquilines, estos niños menores de 6 años, estuvieron bajo la línea de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas, o sea, no tuvieron el suficiente cuidado, no tuvieron el suficiente alimento, no tuvieron la atención de salud que necesitaban, no tuvieron el estímulo, el entorno que los cuidara en aquel momento y que los protegiera. 6, para ser bien claro, de cada 10 chiquilines que hoy nos cruzamos en la calle, que tienen 16, 17 y 18 años, de cada 10, 6 se crearon en esas condiciones. Entonces, nosotros les tenemos que pedir disculpas, en realidad. Como sociedad, le tenemos que pedir disculpas, porque los tratamos muy mal cuando eran bebés, y cuando eran niños. Bien. Y ahora hay determinados sectores políticos que están impulsando una ley para poder mandarlos presos cuanto antes. Cuando en realidad lo que deberíamos pensar es cómo compensamos las carencias que tuvieron en esa etapa. Correcto. Entonces yo lo que digo es, estas políticas, los que llevaron a esta situación, quizás una de las peores consecuencias del modelo neoliberal que se aplicó en el Uruguay en esos años, fue la infantilización de la pobreza. Quizás de las peores, esa y la mortalidad infantil dramática que tuvimos en el país, en algunos lugares del país en aquella época, son las peores consecuencias del modelo que se aplicó por blancos y colorados a principios de este siglo en el Uruguay. Sobre todo en aquel extremo norte. Sí, pero mira que la infantilización de la pobreza era general. Entonces, los que llevaron a esa situación hoy son los que están planteando la baja edad de imputabilidad. Entonces, yo lo que digo es doble castigo. Los castigaron cuando eran chicos y ahora los mandamos presos. Bueno, para redondear simplemente. Entonces, aquellos tienen nombre y apellido, dije. Aunque ahora, dije, algunos no tengan ni nombre ni apellido, pero aquellos tenían nombre y apellido. A eso se refería. Esa es la aclaración. Digo, para completar esto, lo que usted opinaba de la calle Pou, porque ya que hablamos de Bordaberry, vamos a lo que usted decía sobre la calle Pou. En alguna oportunidad hemos hecho algún viaje juntos, algún foro, y eso permitió tener una buena relación y lo respeto mucho, creo que es un gran trabajador. No es un rival, digamos, un adversario para subestimar, creo que hay que tener muy presente que es un rival a tener en cuenta, que hay que trabajar mucho, que está bien posicionado, que ha venido creciendo y eso para todos nosotros, para los Frente Amplistas, es un desafío importante. Ajá. Pero no había pensado en eso y es cierto. Cada uno igual ha hecho su propia trayectoria política. El más joven, que es Lacalle, también ha hecho su propia trayectoria, nosotros particularmente también y Bordaberry también. Bueno, queda claro que no hubo alusiones a los candidatos a la presidencia en este caso, de acuerdo a lo que usted ha dicho. Y me dijo acá también una cuestión que tiene que ver con lo político en cuanto a la conformación del Parlamento. Si no hay mayoría, para usted era una derrota. Si no hay mayorías absolutas del Frente Amplio, significará una derrota. Sin embargo, parece que el riesgo está hoy más latente que nunca. Bueno, no sé, yo creo que vamos a ganar con mayoría parlamentaria. Nosotros estamos trabajando preparando el gobierno. Incluso estamos trabajando en la idea de que el 1 de marzo
cuando Tabaré Vázquez, el presidente electo, presidente de la República, digamos, en ese momento, asuma, pueda entregarle al Parlamento un conjunto de propuestas para algunos de los proyectos más importantes que el próximo gobierno va a desarrollar. O sea, que estamos trabajando en eso que se llamaría el día cero. El día cero. Allí, ¿cuáles son las prioridades entonces? Las prioridades, primero, hay una serie de prioridades relacionadas a la infraestructura. O sea, tenemos que... También un shock de inversión. Un shock de inversión en infraestructura, público y privado, Ajá. que tiene que ser en relación a los puertos, a las carreteras, a las vías férreas, y a la instalación del ferrocarril en el Uruguay, al puerto de aguas profundas, a las hidrovías, que requiere, o sea, la economía ha tenido un crecimiento muy grande en el país en los últimos tiempos, la producción ha tenido un crecimiento muy grande y la infraestructura nos está quedando rezagada y necesitamos hacer un shock que nos permita adecuar la infraestructura para el Uruguay que va a venir, que es un país que va a necesitar una enorme infraestructura para poder salir al mundo con toda su producción. ¿Se le puede decir algunas de esas promesas estaban contenidas en la campaña anterior, que se perdió, por ejemplo, este periodo en algunos aspectos? Yo creo, por ejemplo, el puerto de Aguas Profundas es un caso en que se tenía que haber avanzado más rápido y no se ha podido hacer. Entonces nosotros estamos previendo en este tema, por ejemplo, de la infraestructura, que es en algunos temas relacionados con la educación y con los cuidados de la primera infancia. O sea, estamos pensando en algunas medidas que tienen que ver con la clase media, fundamentalmente, con la mujer trabajadora, con la mujer profesional, en cómo aseguramos que haya guarderías, que desde el Estado se pueda garantizar el Eso cuidado. está enmarcado en el Plan Nacional de Cuidados. En el Sistema Nacional de Cuidados, que apunta justamente a esto. Estamos previendo, digamos, también algunas medidas relacionadas al estímulo, al desarrollo de la inversión en tecnología y en innovación, que nos garantice un proceso de industrialización mayor en el Uruguay y que nos permita ir hacia una economía que esté más relacionada a la biogenética, a la biotecnología, a la innovación, a los procesos vinculados a la investigación científica relacionada a los procesos productivos que se hacen en el país. Claro, usted ha marcado, no nos queda más tiempo, lo seguiremos hablando a lo largo de la campaña, ha marcado la necesidad de que no sea tanto materia prima lo que se exporta, sino incorporarle valor agregado y tecnología. La conducción de la economía está bien así, hay que seguir en ese rumbo. ¿Será Astori, de acuerdo a sus expectativas, el futuro ministro de Economía? Astori va a ser el ministro de Economía. Justamente estamos reafirmando esa política, estamos reafirmando también sabiendo que tenemos que ir hacia un proceso que garantice esto, una mayor industrialización. ¿Y eso es girar más a la izquierda, digamos? No, eso es profundizar en un modelo que hemos venido aplicando. No es girar más a la izquierda. ¿No está de acuerdo con ese concepto? No, nunca estuve de acuerdo con ese concepto. Bien. Eso lo debe haber dicho acá también. También, ¿sí? ¿Se da cuenta? Bueno, eso seguro que lo dije acá. Exactamente. Que no estaba de acuerdo con ese concepto. Raúl, le quiero agradecer mucho estos 2 minutos, habrá mucho más tiempo para compartir más adelante, sobre todo también por la necesidad de fortalecer algunas instituciones como de Contralor del Estado. Sí. Usted ha sido muy crítico con el tema del sindicalismo muchas veces, ¿no? ¿Entiende que hubo un daño allí? Yo creo que hubo algunas, sobre todo en esto que pasó con ACE, por ejemplo, me parece que le hace un daño tremendo al prestigio del movimiento sindical y espero que el sindicalismo lo pueda resolver rápidamente. Destinar tantos recursos, por ejemplo, para el plan de vivienda, que era también un gran postulado del presidente. No, si quieren destinar recursos, no hay problema. Creo que el tema de la vivienda es un tema que hay que resolverlo. Claro. El tema que hay que resolverlo con transparencia, digamos. Me parece que ese es el tema. ¿Y faltó transparencia? Aparentemente sí. No, la verdad que no estoy bien enterado de cuál es la situación interna que hay en el movimiento sindical en relación al tema de Pero de hecho se le ha retirado también de parte del Ministerio los recursos destinados a esos efectos. Bueno, seguiremos hablando más adelante. Con mucho gusto. Hay mucho por delante. Cómo no. Raúl Sendic, que estuvo con nosotros, candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al integrante de la fórmula presidencial del Frente Amplio, licenciado Raúl Sendic. Raúl, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Licenciado, porque a veces también queda el título, pero no se sabe muy bien exactamente de qué. Es en genética humana, en una licenciatura desarrollada en Cuba, ¿es correcto? Sí,
porque yo estudié medicina y paralelamente, después que había empezado la carrera de medicina, me di cuenta que lo que más me gustaba en realidad era la genética. Hice la licenciatura, que es una especie de una carrera corta de docencia y de investigación, y estuve trabajando fundamentalmente en investigaciones. Después en Uruguay nunca pude trabajar porque cuando volví traté de terminar la carrera de medicina, me fui enganchando en la actividad política y lo dejó después como lo abandoné. rezagado. O sea, pero en relación a la genética estuve trabajando un tiempo en investigación relacionada a las deficiencias mentales, digamos, que están vinculadas al apareamiento de los cromosomas sexuales, que son algunas patologías raras, digamos, pero que ocurren. He ido tratando de ser coherente conmigo mismo, digamos, en primer lugar porque genéticamente soy frente amplista, digamos. Esa es la primera definición. Cuando el Frente Amplio ganó el gobierno, en el año 2005 lo ganó, en el año 2004 en las elecciones lo ganó con un margen bastante apretado, digamos. En aquel momento, en el que yo estaba en el 26 de marzo, el 26 de marzo tomó después una distancia importante con el gobierno que yo no compartí, no estuve de acuerdo, que fue el motivo de mi separación. Bueno, incluso en aquel momento se publicaron algunos estudios de las investigaciones que hicimos, algunos de los informes sobre las investigaciones que hacíamos. Bueno, de hecho se ha transformado también en un asunto de campaña saber qué respaldo necesario necesita la investigación a nivel de la academia en nuestro país. Hay como un rezago también, más allá de algún avance que hubo durante este periodo. Hablando de genética, en su ADN político, ¿qué encuentra? Porque vino de aquel hombre radical del 26 de marzo a una persona más moderada. Hoy, ¿qué indica esa genética? Bueno, yo porque nunca me imaginé, digamos, siendo frente amplista como era y como soy, que que el día que llegáramos al gobierno yo me iba a parar en la vereda de enfrente a tirar piedras al rancho de que estaban tratando de construir mis compañeros, digamos. Así que me sumé con mucha fuerza a la construcción del nuevo gobierno y a la gestión del gobierno, en aquel momento en ANCAP. Después fui ministro de Industria y Energía. La experiencia de ANCAP fue muy positiva en el sentido de que ANCAP es una empresa que tiene vínculos